Hola, buenas tardes, noches ya. Estamos acá. Otro video más de este canal que no tiene ya sentido porque he subido cosas que no tienen relación una con las otras. Cosas bastante variadas. Muchas variables por ahí. Justamente hablando de variables, relaciones, todo este tipo de temas. Vamos el día de hoy a revisar esta pequeña presentación que te preparé. Y por te preparé me refiero a ti. Amor, te amo. ¡Mua! Am, Te preparé esta exposición de Google Slides para explicarte el tema de la regresión lineal simple. Vamos a tratar de entender este tema sin morir, esperando que toda esta información sea constructiva para ti y puedas tú construir tu propia visión al respecto sobre la regresión lineal simple. Y bueno, vamos primero a decir que este es el primer video de prácticamente una serie sobre entender, implementar y revisar los resultados de una regresión lineal simple. Por lo tanto, este será meramente introductorio, solo estaremos viendo esta presentación y nada más. En los siguientes estaremos revisando implementación en código y la revisión de los resultados que nos arroje el código con respecto a algunos datasets. Muy bien, dicho esto, necesitamos saltarnos a la siguiente diapositiva. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estudiar fenómenos y vamos a comprender las partes que los componen. Vamos a analizar cómo estas características se relacionan entre sí para poder realizar predicciones inteligentes basadas en la información que ya tenemos. Ok, ¿qué significa esto? Vamos a tomar por ahí algún fenómeno que nosotros conozcamos, que podamos observar. Vamos ahorita a saber exactamente qué es un fenómeno, cómo podemos identificarlo, cómo podemos identificar sus características y cómo podemos identificar de alguna manera que estas características puedan ser estudiadas de manera lineal, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar de esto, ahora que sabemos qué vamos a hacer. Y vamos a dar un contexto. El contexto es sobre los fenómenos. Y bueno, un fenómeno se refiere a cualquier evento, algún proceso, algún comportamiento que sea observable en el mundo real que involucra una relación entre dos variables cuantificables. Ahorita vamos a eso. No comas ansias. La regresión lineal simple nos va a ayudar a estudiar y entender esas relaciones para descubrir patrones y hacer predicciones después. Y bueno, vamos a ir desmenuzando esto poco a poco. El fenómeno es cualquier evento, proceso o comportamiento. Un evento podría ser, por ejemplo, el cambio climático, la relación que exista entre cuánto le meto ya publicidad y las ventas. Ahorita vamos a ver el ejemplo de Janine. Y es que recuerdas por ahí esto sobre ¿cómo se llama? Grupo Top. Y un proceso también podría ser el proceso de crear hotcakes. Entre más le subo al fuego, más se queman, menos le subo, más crudos quedan. Por ahí hay un evento con variables cuantificables. ¿Qué es una variable? Cualquier información que pueda tener una varianza con respecto a algo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el calor con respecto a cuánto le giras a la perilla de la estufa, por ejemplo. Eso es una variable. Está cambiando con respecto al giro de la perilla. Por ahí vamos entendiendo, ¿verdad? Cuantificable significa que tengamos la capacidad de darle una cantidad. Temperatura, cantidad de dinero, altura, distancia de X a Y, nómbralo tú. Podemos por ahí tener un sinfín de ejemplos de variables cuantificables. Y bueno, la regresión lineal simple nos va a ayudar a estudiar y entender estas relaciones para descubrir patrones. ¿Qué quiere decir esto? Quizás deductivamente, naturalmente, podamos nosotros observar un evento en donde están interfiriendo dos variables y decir, mira, si yo le muevo aquí, esto cambia. Como por ejemplo, cuando somos niños y estamos justamente en estas épocas decembrinas de fin de año y llega una nueva serie navideña a la casa y entonces le apretamos el botoncito y vemos que cambia. Entonces nuestro cerebro de niños automáticamente encuentra una relación entre que si yo presiono este botón, cambia algo, cambia la forma en la que encienden los foquitos, la musiquita, todo esto, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos va a ayudar a encontrar esos patrones
que ocurren cuando cambiamos variable X con respecto a la variable Y. Y después, contrario a lo que ciertas personas de ciertas escuelas puedan decir, podemos hacer predicciones inteligentes. Inteligente significa que tenemos ya un trasfondo que damos por sentado como correcto, y con este trasfondo podemos nosotros ir moviendo la perilla y ver qué resulta después. ¿Va? Ok, siguiendo el tema de las variables van a ser todas estas características o elementos que estamos midiendo y analizando para entender un fenómeno. Son los componentes claves que nos permiten establecer relaciones y realizar predicciones a través de la regresión lineal simple. Ok, tenemos aquí justamente en esta imagen lo mismo que te estaba comentando hace unos momentos. Nosotros giráramos esta perilla que va de cooler a warmer. Vamos a ver que, no sé, esto quizás sea un horno. Quizás sea un horno no enfría, ¿verdad? Bueno, supongamos que es un refrigerador, un frigorífico. Entonces, vamos viendo por ahí más o menos un fenómeno. ¿Qué te parece el fenómeno de qué tan rápido se echa a perder la comida que está dentro? Si nosotros le damos a warmer, seguramente, muy posiblemente, la comida se va a echar a perder más rápido que si está moviendo hacia el cooler, ¿verdad? Entonces, estas variables son las que influyen en nuestro fenómeno del frigorífico y la descomposición de la comida. Temperatura y estado de descomposición. ¿Okay? Tenemos X, tenemos Y. Y bueno, en regresión lineal simple trabajamos con dos tipos de variables. La variable independiente, que es lo que conocemos o controlamos, por ejemplo la temperatura, warmer, cooler, o en este ejemplo que puse como las horas de estudio. Y la variable dependiente, que es lo que queremos predecir o entender, qué tan rápido se echa a perder la comida, o la calificación con respecto a cuántas horas de estudio le echas a tal cosa. La relación de estas dos variables nos va a ayudar a descubrir patrones y justamente otra vez repitiendo que es posible hacerlo con tal de que ciertas personas traten de manejar un poco más su lenguaje y no dar a entender que lo que dijiste está mal. Ya sabemos de quién hablamos. Sí se pueden hacer predicciones útiles con respecto a un estudio de regresión lineal simple, ¿ok? Y bueno, vamos a ir desglosando un poquito más acá al respecto de las variables. ¿Qué es la variable independiente? Vamos a ver algunos tecnicismos. También se conoce como predictora o explicativa. Es predictora o explicativa porque es justamente la variable que podemos controlar para dar un resultado en la siguiente variable, ¿ok? Sería como nuestra perilla del frigorífico, de la estufa, para subirle el fuego, a bajarle la temperatura, subir la temperatura, y eso es lo que explica el cambio en la siguiente variable. Tenemos acá el ejemplo de las horas de estudio, el gasto de la publicidad o la temperatura en lo que tú quieras, estufa, frigorífico, lo que tú quieras, ¿va? Ahora, tenemos la variable dependiente. Esta es conocida como respuesta o resultado. Creo que es bastante explicativo su nombre. La respuesta o resultado es porque cuando se interactúa con la variable anterior, que es la explicativa, esta se modifica, ¿va? Y es dependiente porque depende de que la otra exista. ¿Perfecto? Y esta es la variable que vamos a tratar de predecir o entender en función de la variable independiente. Como ejemplos, la calificación obtenida, cuántas ventas realizamos o el consumo de electricidad en el frigorífico, en la estufa. Podríamos cambiar en lugar de consumo de electricidad cuánto de echado a perder está la comida que está dentro del frigorífico, ¿va? Ahora, acá tenemos justamente un ejemplo gráfico de la relación de estas variables. Vamos a hablar sobre la inversión en publicidad y ventas que nos contó Janine en Grupo Top. Espero recuerdes perfectamente bien de qué nos habló, porque yo lo tengo ciertamente, digamos, a medias de fresco, pero a cada uno de los agentes se le daba como que un spend, que es como un budget de cuánto dinero te vamos a invertir a ti en publicidad y cuánto más o menos resulta en las ventas de los paquetes de educación. Entonces, por ejemplo, si nosotros, tu agente Ivette-cita, si te damos 6,000 pesotes de publicidad, nos vas a llegar a 15 ventas. Ok, tenemos la primera, 15 ventas. Ahora,
Si te damos 6,500, vas a hacer 20 ventas. Ok, vamos viendo por ahí como que entre más dinero, más ventas. Ok, vamos viendo como que se relaciona por ahí. 7,000, 25 ventas. 7,500, 30 ventas. 8,000, 35 ventas. 8,500, 40 ventas. Tenemos más o menos por ahí ya una idea en nuestra cabeza de que algo está ocurriendo cuando tenemos más dinero, ¿no? Entonces ya tenemos por ahí la idea de que existe una relación entre estas dos variables, que es dinero gastado y ventas. Y ahora, bueno, justamente eso es algo importante. ¿Por qué es importante? Porque nosotros cuando estudiamos un fenómeno tenemos que identificar si está disponible sus mismas características para poder ser estudiado por la regresión lineal simple. Para hacer esto necesitamos saber qué significa que algo sea lineal. Y bueno, cuando nosotros decimos que algo es lineal, nos referimos a que la relación entre dos variables se puede representar con una línea recta. Esto es de forma gráfica. Esto significa que por cada cambio en X o Y, también cambia de manera constante, sin sorpresas ni curvas raras. No sé si has visto gráficas últimamente sobre líneas, gráficas de líneas. Ves que hay algunas que van como derechito, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, en cualquiera de las direcciones que tú quieras, pero van derecho. No hace un corte abrupto, no tiene curvas, no tiene nada. ¿Ok? Y vamos a ahondar más en cómo saber qué es lineal. Y bueno, saber si una relación entre dos variables es lineal implica analizar si los cambios en una variable X producen cambios proporcionales y consistentes en la otra, la Y, de modo que los puntos en un gráfico de dispersión puedan aproximarse a una línea recta. Ok, ¿qué significa que sean proporcionales? Que por ejemplo, si de un lado cambia 15, del otro lado cambia 25 en el primer puntito, en la siguiente tiene que cambiar 15, en el siguiente puntito, perdón, tiene que cambiar 15 y tiene que cambiar 20 del otro lado, ¿ok? Tienen que ser proporcionales. Y consistente significa que se mantengan de esa forma durante todo el comportamiento del cambio de los datos, ¿ok? Tenemos 20 datos, va a ser exactamente igual para todos, el mismo comportamiento. Si tenemos 1500 datos, va a ser exactamente el mismo comportamiento. Si tenemos 1,000,000 de datos, exacto. Ahora, preparé acá un pequeñísimo ejercicio para poder identificar los datos de forma lineal. Los tengo aquí. Esto es un ejercicio de imaginación con un artículo y también inventado sobre el aumento de horas de ejercicio reduce el nivel de estrés. Vamos a verlo. Un reciente estudio llevado a cabo por el Instituto de Bienestar y Salud Mental ha revelado datos que podrían cambiar la forma en que abordamos el manejo del estrés en la vida moderna. Según los investigadores, existe la hipótesis de que un mayor nivel de actividad física está asociado con una reducción significativa en los niveles de estrés, especialmente en adultos jóvenes. Para evaluar esta hipótesis, el equipo recopiló datos de 10 participantes, midiendo dos factores clave. 1. Las horas de ejercicio semanal, nuestra X, como una medida de actividad física, y el nivel de estrés Y, evaluado en una escala del 0 al 10, donde 0 es nada de estrés y 10 es un nivel de estrés extremo. Y el objetivo de este estudio no solo es confirmar si existe una relación entre estas dos variables, sino también determinar si esta relación es lineal y predecible. Ya te estarás imaginando a qué vamos, ¿verdad? Tenemos acá una tabla. Ok, vamos a ver esta tabla. Tenemos 3 columnas: participante, horas de ejercicio semanal X y nivel de estrés Y. Perfecto. ¿Y qué dice aquí? A primera vista parece una tendencia. A medida que aumentan las horas de ejercicio, los niveles de estrés disminuyen. Sin embargo, sacar conclusiones antes es malo. Es fundamental analizar los datos con herramientas estadísticas. Perfecto. Vamos a darle una ojeada a esto. Si tenemos una hora de ejercicio, es un 9. Lo que casi siempre hago yo acá es ir al primer dato y a la primera fila, ver el dato X y ver el dato Y. Tenemos que, cuando es 1, es un dato alto, 9, y después me voy a la última fila. El dato creció, ahora es un 10, fue del 1 al 10, y el nivel de estrés ahora es 4. Y era del 9 al 4, quiere decir que bajó. Entonces vamos viendo que por ahí hay como que una relación entre más hay de X, menos hay de Y. Perfecto.
Pero esto es una conclusión meramente de observación y nosotros no somos nada más observadores, somos científicos de alguna manera y sobre todo somos estudiantes de los fenómenos. Por lo tanto, vamos a realizar un análisis preliminar de esta información para entender si es lineal o no. Y bueno, ¿qué herramienta vamos a utilizar? La graficación. Una graficación simple de estos datos nos va a dar este análisis preliminar, que es parte de los 3 análisis preliminares que debemos de correrle una relación para entender, una regresión lineal simple. ¿Ok? Más adelante en el siguiente video vamos a ver este cálculo de coeficiente y el ajuste de una línea de regresión simple. Más adelante, ¿ok? Por ahora vamos a centrarnos en la visualización de los datos, que nos dice que al graficar las horas de ejercicio de X contra el nivel de estrés Y, podemos observar si los puntos parecen alinearse en una línea recta. Esto sería un buen indicador de que estamos hablando de una relación lineal. ¿Ok? Y bueno, sin tantas más palabras, vamos directamente a nuestro Excel. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a jalar esto para acá, esto aquí, y vamos a hacer vamos a ponerle, ¿qué te parece si jalamos justamente este título de aquí, lo metemos aquí? Va. Entonces vamos en primera, es cierto, tú quieres irte a el análisis de datos, ciencia de datos, todo este tipo de cosas. Vamos a hacer aquí una pequeña tareita más, que es la discriminación de los datos no relevantes. En este caso, solo vamos a estudiar 2 variables, X y Y, por lo tanto, la columna de participantes la vamos a dropear. Muy bien. Vamos a crear aquí horas de ejercicio y la otra es nivel de estrés. Nivel de estrés. Muy bien, ahí está, nos faltó ponerle que es nuestra variable X y que esta es nuestra variable Y. Muy bien. Vamos a darle nada más un pequeñísimo formato aquí. Cambiar tamaño y vamos a darle a ajustar los datos. Muy bien. Entonces vamos a ver. Esto inicia desde el 1 y termina en el 10. Perfecto. Vamos a darle 1. Vamos a hacer uso de nuestras habilidades excelosas para no escribirlo de uno por uno. Gracias a la inteligencia artificial. Ahí está. Vamos hasta el 10. Y para este vamos a iniciar en el 9 y vamos a decrementar en menos 0.5 a cada uno. ¿Qué nos dice aquí? Menos 0,5. Ahí está. Y vamos a jalar también. Vamos a ver que sean correspondientes los datos. Cuando es 10 es 4. ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? Vamos. 9, 8.5, 8, 7, 6, 5, 6, 5.5, 5, 4.5. ¿Quiere decir que hay un 11? Que termina en 4. Ya. Muy bien. Entonces, a lo mejor algo está mal en los datos iniciales, pero pues ya lo tenemos aquí. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a seleccionar todos estos datos y le vamos a dar en insertar. Insertar gráfico y vamos a seleccionar el gráfico de frente. Nivel de estrés frente a las horas de ejercicio. Vamos a darle aquí algunas pequeñas modificaciones. Y así. Y vamos a cambiar esto por un color más decente. Muy bien. Listo, tenemos nuestra gráfica. ¿Qué podemos identificar de primera mano? Que los puntos conectados unos entre sí nos dieron una línea. ¿Te das cuenta? Es una línea que no tiene variancia en curvas, no tiene como piquitos, no tiene dropeos muy altos, no tiene nada más que una sola línea con tendencia hacia abajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos intuir? Que sí, estos datos pueden ser perfectamente aptos para un estudio de regresión lineal simple. De esto es de lo que hablamos cuando hablamos de un comportamiento lineal. Que cuando graficamos el set de datos, la gráfica tiende a una línea recta con un cambio, sí, pero
que no contiene curvas, que no contiene picos, que no contiene nada más que no sea una línea recta en cualquier dirección. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a hacer una pequeñísima recapitulación. ¿Qué es la regresión lineal simple? Es justamente el estudio de cómo las variables de un fenómeno se ven entrelazadas entre sí, cómo es que esta relación ocurre, qué tan fuerte es esta relación. Spoiler, vamos a verlo más adelante. Y cómo, dada esta información inicial, podemos nosotros predecir bajo este mismo contexto o el contexto del fenómeno que estemos estudiando, cómo se van a comportar las cosas cuando le movamos poquito a la variable x con respecto a la variable y. Encontramos que los fenómenos tienen características. Las características son las variables que influyen en este fenómeno. Hablamos, por ejemplo, de la estufa de los hotcakes, qué tanto fuego le pongo, qué tan quemados quedan los hotcakes. Ahí hay una relación en este fenómeno de cocinar hotcakes. Y por último hablamos de cómo encontrar o cómo comenzar a iniciar y saber que un fenómeno es lineal. ¿Ok? Ahora, ¿qué sigue después de esto? Van a ser 3 videos de introducción que son prácticamente como que el saber inicial para poder entender este fenómeno. Estos 3 videos van a contener introducción, las primeras 3 análisis preliminares. Ya vimos la introducción y el análisis preliminar de visualización de datos. El siguiente va a ser del cálculo del coeficiente de correlación R. Y el tercer video va a ser el ajuste de una línea de regresión lineal simple con esta ecuación de la recta. ¿Ok? Y después de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a implementar este algoritmo en Java. Ojo, no lo vamos a implementar con agentes todavía, vamos a implementarlo de manera simple. Va a ser un programa común y corriente, contiene su main, contiene todo lo que tú ya sabes sobre un programa de Java. Y más adelante vamos justamente a hacer la implementación en un ente de Java. ¿Ok? Y bueno, ¿qué te puedo decir? Con esto de la regresión lineal, lo que yo te recomendaría es que busques dentro de ti misma o a tu alrededor, justamente en este momento que estés escuchando esto, algo que ver. Voltea y observa algo, estás viendo los árboles, los pájaros, lo que sea. Trata de entender una relación entre lo que estás viendo y cómo ocurre. ¿Por qué quiero esto? Quiero que dentro de ti misma quede bien asentado de manera natural el comprender que todos los fenómenos pueden ser modificados o alterados por cómo cambian sus características, ¿ok? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú comprendes la regresión lineal simple, vas a comprender todas las demás e incluso el algoritmo genético. ¿Ok? Entonces, hay como esa pequeña tarea, revísalo. Segundo, no te preocupes. Yo sé que a veces las mismas características o las variables del fenómeno llamado vida nos dan para abajo y hacen que no entendamos a lo mejor a la primera. En este estudio podremos incluir dentro de un sinfín de cosas que alteran el cómo lo entendemos, que el maestro no explica bien. O sea, sabrá mucho, pero debe explicar, algo anda mal ahí con él. Entonces, date un pequeño respiro, trata de entenderlo desde ti misma y vas a ver que tú puedes. Y yo sé que tú puedes porque yo lo he observado y sé perfectamente que tienes unas capacidades enormes y que esto te queda corto. Te queda corto como a la Daniela Ibet enorme que eres. ¿Ok? Entonces, confía en ti misma, así como yo confío en todas tus capacidades. Vas a ver que te va a ir bien. Esto es un tema más que vas a comprender y que te va a servir más adelante. ¿Ok? No tengo nada más que añadir, más allá de que te amo mucho y que te deseo muchísima suerte con todo este tema y con tu exposición el martes. Nada más que decir, voy apagando esta grabación. Y te espero en el siguiente video. Déjame por ahí un comentario, suscríbete y ve a mis redes sociales, ¿no es cierto?